Ahora sí. Muy bien. Me voy al final acomodando y no llegué. Vale. Les decía, vamos con otro ejemplo de continuidad. En particular, el DNI, todos los que ya lo pasaron, igual no lo voy a borrar el otro video. Quédense tranquilos que me queda grabado el TXT que se generó. Así que por ese lado despreocúpense. Sí, los que se agregaron y no lo habían pasado antes. Bueno, entonces, ejemplo de continuidad. Vamos con esta función definida por dos ramas, donde tengo 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si el par xy es distinto del par 0, 0. Y 0, 0 si se trata de el origen de 0, 0. Bueno, ¿qué analizamos para poder definir una función como continua o con discontinuidad? ¿Sí? Miramos en realidad tres cosas, dos en principio y después las comparamos, es decir, buscamos la imagen en el punto que nos interesa. ¿Cuál es el punto acá que nos va a interesar analizar? Y si vemos esta función del numerador por sí solita, es una función continua, ¿sí? 2x cuadrado es continua, y cuadrado es continua, la suma de ellas también. Me fijo en el denominador y parecería que estamos en la misma situación. X cuadrado por sí sola es continua, y cuadrado es continua. La suma también lo sería, pero lo que no podríamos pensar es que el denominador valga 0. ¿Y en qué caso ocurre eso? Y cuando simultáneamente la x y la y toman el valor 0. Entonces, es por eso que para esta función, definida con estas dos ramas, estudiamos la continuidad, en el punto 0, 0. Bien, bueno, primera condición, existencia de imagen en 0, 0. ¿Tiene imagen la función en 0, 0? Y si tiene, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? ¿No es 0 sobre 0? Miro la En la, definición, par- ¿no? en la parte de abajo dice que vale 0, si es 0 y 0. Exactamente, ¿sí? Cuando tenemos una definición por ramas, me tengo que orientar de acuerdo a lo que me dice cada rama, ¿sí? Si yo quiero buscar la imagen para 0, 0, ¿cuál de las dos ramas tengo que mirar? Y la de arriba no, porque la de arriba me da la imagen para cualquier punto, excepto para 0, 0. Ay, ¿qué hago entonces si busco la imagen para 0, 0? Y veo la segunda rama, porque me dice que va a valer 0 cuando el par xy valga 0, 0. O sea, tenemos imagen, y esa imagen es 0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sabemos? Mejor dicho, ¿qué más tenemos que hacer que todavía no sabemos? ¿Qué pasa con el límite? ¿Sí? Pensamos en el límite con xy tendiendo a 0, 0 para nuestra función. Le voy a poner f de xy en lugar de escribir toda la fórmula, ¿no? Obvio. Bueno, ¿qué tenemos que mirar para poder pensar en ese límite? Normalmente lo que decimos es, bueno, reemplazo la fórmula de la función por el valor al que tiende. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Qué parte miro de la definición de la función? Ya estoy agarrando la fibra roja de alerta. ¿Quién me dice? Ahí te leí, Javier.
Estaba sin luz, qué cosa, plomo. Bueno, nadie se anima. ¿Qué pasa cuando buscamos el límite entonces con x y tendiendo a 0, 0 para esta función? Si se acuerdan hace unos minutitos, yo les dije algo que responde a esto. Cuando buscamos el límite con x acercándose a, tendiendo a, no nos interesa exactamente en ese punto que está ocurriendo, sino cuando me acerco mucho a ese punto. Y en este caso, el cuando me acerco, me lo está diciendo la rama de arriba. ¿Por qué? Porque la de abajo me dice lo que está pasando en el punto. Yo no quiero saber lo que pasa en el punto, quiero saber qué pasa cuando me estoy acercando. O sea, si me estoy acercando a 0, 0, tengo que mirar la rama de arriba. Y si yo reemplazo acá por 0 la x y por 0 la y, esto me devuelve una indeterminación. Acá les escribo rama superior. ¿Por qué? Por lo que decía recién, me interesa lo que pasa cuando me estoy acercando, no precisamente en el punto. Bueno, se me indeterminó el límite. ¿Qué hacemos si se nos indetermina? Y decimos, bueno, vamos por otro camino. ¿Cuál es el siguiente camino que encaramos cuando pasa esto? Y vamos con los límites reiterados, con una S. ¿Qué sería? Lo que llamábamos el límite 1, 2, ¿sí? Que era el límite con y tendiendo a 0 de el límite de x tendiendo a 0 para nuestra función, nuestra f de x, sí. Entonces, primero calculábamos este límite, ¿sí? Con x tendiendo a 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da ese límite? Voy escribiendo de vuelta esto. Límite, y esto ya no escribe. Con y tendiendo a 0 de. ¿Cuánto me da? ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar otra vez la rama de arriba, ¿no? Por ahí alguien está con ganas de contestarme. ¿Qué me queda? No, puede ser que te dé 1 o no. ¿Nos Me queda queda, 0 sobre 0? fíjense, si la x tiende a 0, esto se va, es 0 y eso se va. Me queda y cuadrado sobre y cuadrado. ¿Y cuánto es y cuadrado sobre y cuadrado? Claro, por eso dije 1. Bueno, está mal. Exactamente, ¿no? No está mal, está muy bien. Ah, ¿Sí? Entonces, el límite con y tendiendo a 0 de una constante me da la constante, me da 1. Es decir, ya encontramos el límite 1, 2 y vale 1. ¿Sí? Por lo menos no se nos indeterminó como acá. Vamos ahora por el otro lado. ¿Qué sería el otro lado? El otro límite, ¿no? El límite 2, 1, que es el límite con x tendiendo a 0 de el límite de y tendiendo a 0 de la misma función, nuestra f de x, y. Ahora, si reemplazo a la y por 0, ¿qué me queda? Vengo de vuelta acá. Esto es Ahí nos 0 queda y esto 2. es 0. Claro, exactamente. Nos queda 2. Entonces sería 2x cuadrado sobre x cuadrado, que al simplificarlo hace que me dé 2. ¿Sí? Y, recorcholis, ¿qué está pasando? Miren, este vale 1, este vale 2, o sea, el L12 vale 1, el L21 vale 2. Ahí ya se me escapó. Estos son diferentes. Como son diferentes, ¿qué decimos? Que no existe No el existe el límite. límite. No tiene límite. Exactamente, no tiene límite, ¿sí? Entonces, si no tiene límite, ¿qué podemos decir? Que se trata de una función discontinua. Discontinua en 0, 0.
fíjense cómo, a pesar de tener imagen, porque está definida, no tiene límite. Y eso marca que se trata de una función discontinua. Podría pasar al revés, que la función no tuviera imagen, pero sí tuviera límite. Entonces, bueno, podríamos llegar a redefinirla de manera que salvemos esa discontinuidad, ¿sí? Por ahora vamos a hacer este tipo de análisis. Si encontramos que los límites son diferentes y con eso podemos concluir que el límite no existe, bueno, ya sabemos que se trata de una función discontinua. Vamos a hablar de funciones discontinuas esenciales también cuando no tienen límite. ¿De acuerdo? Bien. Este tiene que ver con el ejercicio que dice optativo, que es el 14, ¿sí? Que viene después de derivadas parciales. Viene previamente derivadas parciales porque, bueno, después podrán ver cómo hacer para relacionarlo con esto otro. Y ahora sí, vamos con derivadas parciales. Dejo la guía por acá a mano. Profe, ¿puede ser que en la resolución del límite reiterado quedó como que tiene el límite? Uy, no te escuché, perdón. ¿Puede ser que al final de la resolución, donde quedó que los límites 1 y 2 y 2, 1 no son iguales, entonces, y esa invertida no quedó tachada? Ahí está, tenés razón. Sí, sí, no la taché, pero supongo que habré dicho que no tiene, ¿no? Bueno. Sí, sí, pero para cuando veamos el video nos vamos a No, confundir. ni hablar, está perfecto que me lo digas, pero bueno, me ¿Se imagino. escucha bien? Sí, sí, Martín, se escucha, decime. No sé si se escucha borroso o no. Digo, como con lluvia, digo, el micrófono. Bueno, quería consultar, ahí es x cuadrado sobre x cuadrado, ahí ¿Acá? en la resolución del límite 1. En esto es No, y no, cuadrado sí. sobre y cuadrado. Lo que hacemos es reemplazar, sustituir la x por 0, como cuando trabajamos en el plano, ¿sí? Al evaluar un límite lo que hacemos es reemplazar la variable por el valor al que tiende, y en este caso sería por 0. Esto se va Sí. y se va lo de ahí. Me queda ahí y cuadrado sobre y cuadrado, que es esto que yo escribí acá. Lo que pasa es que después lo simplifiqué y me quedó 1, ¿sí? Ok, ok. Gracias. Y bueno, en definitiva es el límite de una constante que me da la constante. Bueno, reforzamos la idea de que acá yo no lo había tachado hace un momento. Acá sí lo puse, pero acá no. Creo que cuando lo escribí lo dije, pero no lo taché. Pero bueno, hay que tener presente que sí que va tachado porque no existe el límite. Bien. Ahora sí, vamos con derivadas parciales. Bueno, algo así como un ejemplito habíamos dado el otro día, vamos a insistir y vamos a tratar de que hagan algunas que les había pedido que las hagan igual de tarea, pero vamos a ver qué pasó. Bueno, ¿qué podemos, acá va bien, qué podemos decir cuando hablamos de las derivadas parciales? Como les comenté el otro día, es una de las herramientas matemáticas que nos permiten analizar variaciones cuando modelizamos fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, cuando analizamos experimentos donde queremos ver qué ocurre al intervenir varias variables, lo que nos permite es dejar algunas de ellas como constantes y modificar de a una las demás variables. Es decir, cada una de las variables las podemos ir viendo en proceso, como poniendo al margen las otras, ¿sí? Es decir, vemos las variaciones de a una.
En el fenómeno en realidad pueden intervenir varias, pero vamos a tratar de ir haciendo el análisis de a uno y eso es lo que nos permite hacer este elemento matemático de las derivadas parciales. Es decir, fijamos algunas y vamos modificando las otras. ¿Qué tipo de fenómenos podría ser? Bueno, en general los fenómenos químicos son los procesos típicos en los que uno tiene varias variables a considerar y decimos, bueno, introducimos un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es algo que interviene en la reacción pero sin modificarla y vamos viendo qué pasa con la variable que queremos determinar, por ejemplo. Bueno, a ver, para hablar de derivadas parciales tenemos que retornar un poquitito a la idea de límite, ¿sí? A la definición de derivada. Entonces, vamos como a formalizar. Si tenemos una función z de variables x, y, vamos a llamamos derivadas parciales de la función f de x, y con respecto a x, me quedó como volando, a x e y, para no poner y, a la expresión esta. F con una x chiquitita quiere decir derivada con respecto a x de la función de variables x, y, ¿no? Y f de y, f, es decir, derivada parcial respecto de y, de la función de variables x e y. ¿Y cómo las definimos? Definidas como. Bueno, y ahí vamos a escribir. Fíjense que no le pongo la comita. Pongo f con una x chiquitita ahí. ¿De qué otra manera vamos a escribir esto de la derivada? Se me apareció el cartelito. A ver, hay varias formas de hacer la notación. Una de las frecuentes es esta. ¿De qué otra manera más? Podemos escribirlo así. Derivada respecto de x de la función de variables x, y. O también podemos, como normalmente la llamamos z, podemos ponerla así, en general si es una z mayúscula, z de x, ¿sí? O simplemente derivada de z respecto de x. Son todas maneras, las cuatro, de hablar de la derivada parcial de la función respecto de x. Son equivalentes. De cualquiera de las cuatro maneras lo podemos decir. Bueno, hasta acá el cómo lo nombramos. Ahora, esto me quedó como por allá, lo voy a correr para escribir la fórmula. ¿Qué es? Es un límite. Es el límite cuando el delta x tiende a 0. ¿De qué? Y acá es donde vamos a ver que vamos a mantener una variable de manera fija y vamos a considerar la variación de la otra. De f de x más delta x, hasta ahí quiero suponer que les está recordando a Mate 2, ¿sí? A la definición, cómo empezábamos la definición de la derivada. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos dos variables acá. Teníamos f de x, y. Acá estoy hablando de la primera variable. Y la segunda, como yo estoy hablando de que estoy pensando en la variación de x, la segunda variable, que es la y, la dejo fija, no la toco. Menos la imagen de la función f de x, y, ¿no? Sería ¿sobre qué? Y sobre el incremento de x. Entonces,
¿Qué me da esto? Me da la derivada parcial de la función respecto de x. Ahora, ¿qué pasa si vamos a querer buscar la derivada parcial respecto de y? Y acá va a pasar al revés. La x va a ser la que va a mantenerse fija y vamos a ver qué le pasa a la función cuando variamos y. Entonces, acá es el límite con delta i tendiendo a 0 de f de, y acá viene la x solita, no estoy considerando ninguna variación para x, pero sí la voy a considerar para y más delta i, menos la imagen en ese punto xy, sobre obviamente la variación de xy. ¿Qué pasa acá? También podemos nombrar la derivada parcial de y de estas otras maneras, o sea, derivada parcial sería así, de f de xy respecto de y, ahí es como una rayita de fracción, ahí, o derivada parcial de z respecto de y, o derivada de z respecto de y. Lo mismo que antes, todas estas son equivalentes. Y esta es equivalente a estas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Nada más que la definición. Ahora, si supónganse que queremos evaluar en un determinado punto AB la derivada parcial de X, ¿cómo lo escribimos? Y lo voy a escribir como por acá. Un momento. Sí. ¿Qué es esa letra que está al lado de la F en rojo? ¿Una D o una J? Es como una delta, ¿sí? Letra griega, Listo. como mayúscula. Gracias. Esta es la delta mayúscula como de imprenta, ¿sí? Listo, Bueno, muchas gracias. a ver. ¿Qué les decía? Si queremos evaluar, por ejemplo, la derivada respecto de x en un punto, podemos decir derivada de la función respecto de x en el punto AB, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos buscando la función derivada en lugar de x y acá pondríamos AB, ¿sí? Es la misma notación, pero acá es más fácil decir que estamos evaluando en AB. En esta otra forma de expresarlo, que sería esta o esta, tendríamos que agregar esa rayita y abajo ponemos en chiquitito el punto en el que lo queremos evaluar, ¿sí? Esto es parte de la notación. Bueno, y acá es donde yo les pido, a ver, ejercicio, se me fue la guía, acá, derivadas parciales. Aprovechando que nos quedan 3 minutos, ¿puedo borrar? No me dicen nada, borro, ¿sí? Sí, sin problema. Ok. Bueno, ejercicio, el ejercicio 10 tiene un solo ejercicio, no les voy a hacer el ejercicio 10, vamos a hacer otro parecido. Supongamos una función f de xy igual a 2x7 por i a la cuarta más logaritmo de x, así solito. Bueno, si buscamos la derivada parcial respecto de x de nuestra función f de xy, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar la derivada? ¿Qué les parece? Si es respecto de x, la y la tenemos que tomar como una constante. Entonces, esto no pasa a ser una variable como podría ser cuando estoy derivando implícitamente, ¿sí? Lo considero como si fuera un número más.
Entonces, ¿cuál es la parte que me va a quedar constante? El 2, la y a la cuarta, ¿sí? Pero tengo x a la séptima. Esa es la variable respecto de la que voy a derivar. O sea, la derivada de x a la séptima es 7x a la sexta. Fíjense cómo la y a la cuarta se mantuvo igual, no varió para nada. Más, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Sí? ¿Y qué hubiera pasado si acá teníamos un término como por ejemplo menos 8 y quinta? ¿Qué pasa con este término? Como en este término no aparece la variable respecto de la que yo estoy derivando, que es x, esto lo tengo que considerar una constante. Y la derivada de la constante es 0. Es decir, ni siquiera hace falta escribir ese más 0. O menos 0 si quieren copiar el signo, ¿no? Quedaría hasta ahí. Ahora, si por el contrario yo les pido, no por el contrario, si les pido la derivada parcial respecto de y, para nuestra función f de x, y, ¿qué hacemos? Bueno, ahora la x es una constante y la variable respecto de la que voy a derivar es la y.